Bienvenidos a Conversemos de Tartamudez con Nelson, un espacio de divulgación y reflexión sobre la tartamudez. Puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestras redes sociales. El tema de hoy es la regulación emocional en la tartamudez. Y de manera general, quisiera empezar pronto, así de manera muy sencilla, hablando un poco sobre qué son las emociones, ¿cierto? Y encontramos que las emociones son unas reacciones psicofisiológicas que suelen ser transitorias, tienen un componente psicológico, neurofisiológico y también conductual. Así como de entrada, como para ubicarnos en qué es una emoción. Yo creo que todos sabemos que es una emoción porque es algo que está en nosotros, es algo completamente normal. Pero quise como puntualizar esas partes como que fundamentales que constituyen o conforman la emoción. Ok. Y bueno, también un concepto importante en el tema sería que es la tartamudez, que también yo creo que ya todos sabemos qué es la tartamudez. Y básicamente acá la conceptualicé como una dificultad en el habla donde se generan repeticiones de sílabas o palabras, suele estar acompañada de una gran tensión muscular. ¿Okay? Ya entrando un poco más en el tema, encontramos que existen diversas emociones que podemos experimentar, pero existen unas emociones básicas, unas emociones fundamentales. Las emociones básicas serían alegría, rabia, miedo, tristeza, asco y sorpresa. Las emociones, no hay emociones ni buenas ni malas. Todas las emociones son completamente útiles. ¿Okay? Muchas veces cuando sentimos una emoción y la sentimos con mucha intensidad, a veces quisiéramos como darle suprimir y a veces pensamos que la solución está en no sentir para poder de pronto hablar o para poder hacer ciertas cosas que nos gustarían. Pero si bien, también como Dios es perfecto, las emociones también son perfectas y en verdad son completamente útiles y nos permiten la adaptación al contexto, ¿sí? Sin las emociones no fuese posible que uno tuviera una adaptación al contexto, no fuese posible. Entonces, lo importante en todo momento es que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es la utilidad y la función de esta emoción? Que encontramos que de manera general ellas tienen unas funciones, pero para cada momento particular que vive alguna persona, tiene una función específica en cada momento y en cada persona. Entonces encontramos inicialmente la alegría, que tiene la función de hacernos disfrutar la vida y querer repetir experiencias. Encontramos que la rabia tiene la función de hacernos poner límites y defender nuestros derechos. Encontramos que el miedo tiene la función de hacernos proteger de daños y peligros, que la tristeza tiene la función de permitirnos reflexionar y hacer cambios en nuestra vida. El asco tiene la función de protegernos de morir intoxicados, ¿sí? Y la sorpresa, que no las coloqué ahí, pero también la sorpresa es una emoción básica y básicamente lo que nos dice es que no podemos tener el control de todo, ¿sí? Y que en la vida hay cierto margen de ambigüedad, hay cierto margen de cosas inesperadas y que quizás eso a veces nos hace ser vulnerables, pero todos los seres humanos son vulnerables ante esos hechos imprevistos y hay que aprender a vivir y con eso, con que todos somos vulnerables. Entonces, digamos que al contextualizar la alegría en frente de la tartamudez, de manera general uno diría, bueno, la alegría es una emoción muy agradable, es una emoción que nos hace repetir experiencias. Pero con respecto a la tartamudez, como a veces tenemos, digamos que las emociones un poco desreguladas, estas tienden a colapsar. Y cuando la emoción se va al extremo, se torna insana. De manera de pronto más científica se dice patológica, ¿ya? Entonces la idea no es que estas emociones siempre estén llevadas al extremo,
porque si están al extremos, también nos dará unas dificultades para interactuar con el medio. Entonces, por ejemplo, estoy hablando con una persona y comienzo a sentir mucha alegría. Supongamos que esa persona me hace sentir a mí que soy una persona de agrado, que soy una persona chévere, y yo me comienzo como que a sentir en mí como que una alteración que no puedo manejar. Y me digo a mí, no, es que ya esta alegría lo que va a hacer es que me bloquea el habla, no me deja hablar. Entonces ahí tenemos que buscar, pensar qué es lo que no me deja conectar y aceptar ese agrado que me está dando el otro. ¿Ya? ¿Será que no me siento capaz de ser una persona que agrade a los demás? ¿Será que de pronto tuve alguna experiencia en la cual alguien me hizo creer que no era de agrado? ¿Ya? Y quizás esa creencia, esa perspectiva de que no soy de agrado, no me deja disfrutar esa experiencia, eso que me da la otra persona o las otras personas, y lo que hago es que en vez de disfrutar ese momento de alegría, me altero al extremo, y ese me altero al extremo me suele dificultar más el habla. Entonces, es importante reflexionar sobre este aspecto. Con respecto a la tristeza, yo creo que como personas con tartamudez no tenemos tantas dificultades en términos generales con esta emoción, porque como decía al inicio, digamos que la tartamudez muchas veces nos genera dolor, y muchas veces uno se deja llevar por ese dolor y la experimenta. Pero aquí lo central y lo útil de la tristeza es que nos permita reflexionar. Es decir, no generarme un concepto de que no soy capaz, de que nunca voy a poder, sino que esa reflexión me permita encontrar soluciones y salidas, o el mejor manejo que se le pueda dar al habla, ya que estamos hablando específicamente de este tema. Que no nos quedemos como de pronto en la parte triste, en la parte que no me siento mal, sino que bueno, me siento triste, experimento mi tristeza, está bien, pero luego de esta emoción voy a aprovechar lo útil que me hace ser, porque me hace ser más reflexivo, y busco qué enseñanza que puedo aprender de esa experiencia en beneficio de mi habla. Con respecto a la rabia, también a veces uno piensa que la rabia es una emoción desagradable. Uno dice, ay, no, es que no quisiera ser tan rabioso, o también si experimento mucha rabia, se me dificulta el habla. Y es básicamente como encontrar es como encontrar tanto saber ponerle límites a las personas, ¿cierto? Como también comprenderlas. ¿Ya? Si es posible comprender a las personas, y también cuando de pronto se quieran sobrepasar o quieran vulnerar mis derechos, yo saber poner ciertos límites, ¿ya? Y bueno, con respecto al asco, no, considero que no tiene una relación directa con respecto a la tartamudez o al habla, pero sí de pronto si alguien está asociando su habla como con cierta repulsión, con cierto asco, cosa que no creo, pero de igual manera si a alguien le pasa, sería interesante también analizar ese motivo. Y vamos con la emoción reina de la tartamudez, o por lo menos yo así lo considero, que si bien puede haber, digamos, cierta predisposición biológica o genética que aún está muy por estudiar, digamos que hay un componente de miedo muy marcado, muy marcado en la tartamudez. ¿Ya? Entonces es como la idea de cuando el miedo llega, sí, recibo al miedo, acepto al miedo en mi vida, pero también como pensar qué tan útil me está haciendo ese miedo en ese momento. Si de pronto estoy en un pensamiento exagerado de lo que está pasando, y precisamente por
por ese pensamiento tan exagerado de que todo es un peligro, de que hablar es un peligro, porque se asocia muchas veces hablar con algo peligroso, que muchas veces es lo que nos dificulta el habla. Entonces es como que empezar a tener nuevas creencias que nos permitan pensar que hablar no es peligroso, que realmente es un medio para poder comunicarnos, hacernos entender y también entender a los demás. Ok. Entonces, otro punto muy, muy importante es la pregunta, ¿de dónde salen las emociones? ¿Sí? ¿Cómo se generan estas emociones? Y encontramos que las emociones se pueden generar de dos maneras. Las emociones se pueden generar por los pensamientos que tenemos sobre algo, es decir, sobre nuestra habla en este caso. Y dos, también se pueden generar por ciertas memorias emocionales que se nos activan de forma automática. Comúnmente, cuando se experimenta dificultad para hablar, dado por el miedo, lo que se recuerda es la tensión con la que se habló en X o Y momento. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que yo me bloqueo siempre en la palabra necesidad, no, es que yo me bloqueo siempre en la palabra papá, me bloqueo siempre en la palabra mamá. De pronto, un profesional desde la parte fonoaudiológica puede decir, no, es que son palabras explosivas, no es que son palabras difíciles. Y sí, quizás lo sea. Pero ya el hecho de pensar de que siempre me equivoco en esa palabra, quizás responde más a un tema emocional y quizás también responde a una memoria emocional en la que cuando de pronto digo esa palabra que se me dificulta, lo que estoy haciendo es que recuerdo la forma como la dije con dificultad y lo que hago es que como recuerdo como la dije con dificultad, que apreté la barriga, que digamos que entrecorté mi aire, recuerdo esa experiencia, esa dificultad, la asocio con una experiencia o con una palabra específica y se me puede dificultar el habla. Bueno, entonces hasta ahí, no sé si alguien tenga una pregunta o si gustan continúo y después al final hablamos. No sé si por acá en el chat hay mensaje, parece que no hay mensaje. Ok. Bueno, entonces continúo. Bueno, con respecto a lo que les mencionaba anteriormente, que también las emociones se dan por los pensamientos que tenemos, por las creencias que tenemos. En la parte psicológica, en la psicología, hay un enfoque que se llama cognitivo-conductual. Y desde este enfoque se trabajan las distorsiones cognitivas, que básicamente una distorsión cognitiva son errores en el procesamiento de la información, ¿sí? Y usualmente generan unas emociones perturbadoras que dificultan alcanzar metas, ¿sí? Es decir, una distorsión cognitiva es como un error en la forma como estoy pensando. ¿Por qué es un error? Porque dejo de incluir cierta información, porque agrego cierta información que no da lugar, porque quizás estoy aumentando el valor que le doy a ciertas creencias, a ciertos pensamientos. Entonces, de manera general, encontramos que cuando se habla desde lo cognitivo-conductual, tenemos unas creencias nucleares, unas creencias intermedias y unos productos cognitivos. Las creencias nucleares son esquemas de pensamiento. Es lo que está que está en nuestra mente más arraigado y que comúnmente no somos conscientes de esas creencias o de esos pensamientos que tenemos. Vamos a pensarnos un árbol. Vamos a pensarnos que el árbol son las raíces, son las creencias nucleares, lo que está más arraigado, más debajo en la mente. Las creencias intermedias se pueden simular como ese tronco del árbol
que serían unas reglas que yo hago en función de los pensamientos. Y los productos cognitivos ya serían esos frutos, ¿verdad? Que están en la rama, que se generan con base a lo que está abajo, los pensamientos, las reglas que yo tengo en mi vida, en mi forma de pensar, ya se ve reflejado en los productos cognitivos, que también son pensamientos automáticos, que se generan así de repente. Entonces, como un ejemplo, en la tartamudez encontramos que las creencias nucleares, una creencia puede ser, no valgo por mi forma de hablar. O sea, puede ser una creencia muy arraigada, que puede estar en la raíz. Una creencia intermedia puede ser, como un ejemplo, las personas me menosprecian por mi forma de hablar. ¿Sí? Y el producto cognitivo es que me llega a la mente el pensamiento, no podré hablar. Porque de los otros dos, muchas veces no somos conscientes de las creencias nucleares y de las creencias intermedias. De lo que más somos conscientes es del pensamiento pum, que nos llega de repente. Entonces a veces pensamos que, si esto me llegó de repente, no. Tiene una razón de ser, tiene unas creencias que están allí que hay que aprender a trabajar, hay que aprender a cuestionarlas, hay que mirar qué tan ciertas son, hay que mirar qué tan útiles son y qué tanto me facilitan la vida. Bueno. Por acá. Bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero entonces, digamos que existen muchas distorsiones cognitivas, son diversas, pero hoy quisiera hablar de pronto de algunas que tienen mucho sentido, que nos hacen mucho sentido con respecto a la tartamudez. Y encontramos, bueno, ya me están ayudando a que se vean un poco mejor las diapositivas. Y encontramos, aquí les quise plantear 5 distorsiones cognitivas, pero como les dije, son muchas. La principal, o la primera, perdón, es la sobregeneralización, que es el proceso de extraer conclusiones basándose en una o pocas experiencias o aplicarlas a una amplia gama de situaciones no relacionadas. Un ejemplo de eso es, nunca puedo hablar fluido. Y resulta que a veces hablo fluido con mi mamá, a veces con mi papá, a veces con un hermano, a veces con un amigo, ¿sí? Pero a veces como se hace esa creencia sobre generalizada, ¿ya? Y también puede ser una distorsión del pensamiento. Otra, encontramos la abstracción selectiva, que es enfocarse en modo visión de túnel, únicamente en ciertos aspectos normalmente negativos y perturbadores. Por ejemplo, hoy hablé y me bloqueé una vez, definitivamente siempre me bloqueo. Entonces de pronto estuve con unos amigos, o por ejemplo, yo en este momento, que yo me dijera a mí misma, quizás me he bloqueado varias veces en este conversatorio, pero no todo. Entonces, si yo tengo esa visión de túnel o selectiva, me quedaría simplemente con las veces en las que se me dificultó el habla. Y sería una distorsión, porque no estoy contemplando todo lo que pasó en términos generales, no extraigo toda la información, sino que simplemente me estoy quedando con los aspectos que se me dificultaron. También encontramos la descalificación de lo positivo, que es el proceso de rechazar o descalificar las experiencias, rasgos o atributos positivos. Por ejemplo, hoy hablé con una mayor facilidad, eso fue suerte. Ya ahí de pronto en ese ejemplo no pienso, oye, ¿qué fue lo que me ayudó? Me tranquilicé un poco más, respiré profundo, me centré simplemente en hablar. No, desde ese ejemplo que coloco, hoy hablé con facilidad, eso fue suerte, descalifico
lo positivo de la situación. Encontramos otra que es el etiquetado, que es etiquetarse a uno mismo o a los demás de forma peyorativa. No soy más que un tartamudo, un ejemplo. Nos colocamos la etiqueta, no soy más que un tartamudo, y resulta y pasa que tenemos una profesión a veces, resulta y pasa que somos personas súper nobles, resulta y pasa que somos personas alegres, que somos personas con principios, que somos personas con un montón de cualidades y que quizás esto simplemente es una característica, pero cuando tenemos esa distorsión del pensamiento que se llama etiquetado, muchas veces nos quedamos simplemente con eso, ¿sí? Como con esa calificación peyorativa. De alguna manera busco como que simplemente me defina eso y listo, no soy más que eso. Y la última, la quinta, es razonamiento emocional, que sería formar opiniones o llegar a conclusiones basándose en emociones. Por ejemplo, siento miedo de hablar, eso es porque no soy capaz de hacerlo. Es decir, desde la emoción que tengo en el momento, interpreto lo que está pasando, ¿ya? De pronto me siento con miedo o tengo una emoción X o Y particular que de pronto está un poquito altica, pero eso no quiere decir que no tenga capacidad para hablar. Bueno, por acá encontramos que las emociones pueden ser primarias, pueden ser secundarias y pueden ser terciarias. Esto de entrada parece como que, ay, no pasa nada, ¿sí? Pero tiene un trasfondo bien grande. ¿Por qué? Porque las emociones primarias son las emociones base. Las emociones, la emoción principal que me genera cierto hecho o cierta circunstancia. Las emociones secundarias encubren a las primarias y las emociones instrumentales son usadas usualmente para manipular. Entonces, por ejemplo, eh, hoy me sentí con mucha rabia porque una persona se burló de mí cuando tuve dificultad para hablar. Ok, la emoción de rabia. Pero hay que intentar identificar si fue una emoción primaria, fue una emoción de base, una emoción principal o fue una emoción secundaria. No quiero decir que sea el caso, pero supongamos que la persona en definitiva se sintiera triste, se siente triste y quizás encubre la tristeza con rabia. Entonces hay que, esto de emociones primarias, secundarias y terciarias, la idea es que podamos identificar cuál es la emoción principal que se nos genera en algún momento, no solamente con respecto al habla, sino en términos generales, ¿sí? Con nuestra pareja, con nuestros familiares, cuando nos surjan ciertas emociones, identificar cuáles son las emociones principales o bases que se me generan y con eso podemos darle un mejor manejo. Por acá hay como humo, por eso siento un ahogo, no sé, por eso me siento un poquito ahogada, por acá hay bastante humo. Bueno, es. Entonces, por acá encontramos, los he querido como poner como en este ejemplo, como unos monstruos, los monstruos de la tartamudez, que en definitiva no son monstruos, pero muchas veces los sentimos así. Y encontramos monstruos en los pensamientos, monstruos en las emociones y monstruos en la conducta. Entonces, a los pensamientos lo coloqué como un monstruo azul. ¿Y cuáles son esos pensamientos más monstruosos? Los pensamientos de no poder, de no ser capaces, de compararnos con los demás, que los demás pueden hablar y yo no puedo, ¿sí? Los pensamientos de los bloqueos que he tenido, ¿sí? Y como esa aproximación
de pensar antes de tener que hablar con X o Y persona. Durante, como ese pensamiento que me rumea, que me dice que no soy capaz, que no soy capaz, que no soy capaz. Y después también de cierto hecho que hay que... después de cierto hecho, también como seguir pensando que no pude. Entonces hay que identificar cuáles son esos pensamientos en cada persona antes de hablar, cuando se está hablando y después de que uno habla, que están más presentes y que son como esas raíces que nos pueden dificultar el habla y que hay que empezar a trabajarlos, hay que mirar si tienen una distorsión cognitiva o un error, es decir, que le falta información o que no estoy viendo cierta información para poder experimentar unas emociones más reguladas y que por ende se nos facilite un poco más el habla. Con respecto al monstruo de las emociones, el monstruo rojo, por así decirlo, encontramos unas sensaciones que pueden ser sensaciones de ahogo, barriga tensa, corazón acelerado, garganta cerrada, sensación de espanto o shock emocional. Y en la conducta que se nos da, ganas de salir corriendo, ganas de no hablar, ¿sí? Esa habla excesivamente rápida, que lo que nos dificulta más es el habla. No digo que haya que hablar lento, ¿no? En lo que es que cada organismo tiene su propio sistema y el mismo te va indicando qué es lo más pertinente en ese momento. A veces uno habla un poquito más rápido, a veces un poquito más lento, pero sí, es el mismo organismo que te lo va dictando, pero ya cuando es común esa sensación de tener que hablar completamente rápido, sí, y ponerlo en práctica, de hecho muchas veces ya en la conducta hablar excesivamente rápido, muchas veces es uno de los causales de mayor dificultad en el habla. Y en general, esconderse, y lo que se considera como una evitación en general, o sea, evitar el habla en este caso. Entonces, digamos que una de como antes decía, la emoción predominante, la emoción reina en la tartamudez es el miedo. Y encontramos que frente al miedo se puede responder de 3 maneras diferentes. Se puede responder con ataque, se puede responder con huida y se puede responder con shock. O sea, nos quedamos congelados en el shock. Encontramos que en el ataque se da como, si fuera otra situación, sería como pelear con ese adversario, ¿verdad? Pero en este caso, como no tenemos en sí con quién pelear, muchas veces peleamos con el mismo bloqueo, ¿verdad? Y la idea en este caso no es de pronto como que irnos en contra del bloqueo, sino hablar con él, es decir, hacerme aliada de él y hablar con él, no entrar en resistencia, sino experimentarlo, en qué parte lo siento, cómo lo puedo regular ese bloqueo. La huida, que sería el salir corriendo, ¿verdad? Salir corriendo, y que se representa en la tartamudez con hablar súper rápido. Hablar súper rápido o irnos del lugar. Y el shock es quedarnos, bueno, y acá colocaba el mensaje que cuando sentamos esa sensación de querer hablar súper rápido, es bueno que nos recordemos que estamos a salvo. Es decir, no estoy a salvo. Y que no tengo por qué hablar excesivamente rápido. Quizás ya tengo la costumbre que el pensamiento me viene volando, pero en esta nueva forma de regular las emociones tenemos que aprender, como que saber qué pensamientos tenemos y darle manejo. No porque el pensamiento me venga a mí, yo tengo que hablar a mí.
Muchas veces el pensamiento lo sentimos completamente rápido y a veces nuestro organismo no tiene la capacidad para hablarlo, para hablar tan rápido como a veces se experimenta un pensamiento. Y muchas veces cuando sentimos ese pensamiento tan acelerado, lo que hacemos es que tensamos el cuerpo, ¿sí? Y con eso lo que hace es que se dificulta un poco más el habla. Y encontramos que en el shock es como quedarnos congelados, paralizados. A veces mejor ni hablamos porque nos quedamos como congelados, ¿sí? Y encontramos que allí, cuando sentimos que nos quedamos congelados, hay que buscar la forma de otra vez conectar con el medio, ¿sí? Si yo conecto con el medio, ya sea con mi respiración, ya sea de pronto mirando, un ejemplo, yo digo, no, voy a buscar 3 olores en el medio. Busco 3 olores, ¿no? Me huele por acá flores, por acá me huele a café, no sé. Ese ejercicio de utilizar los sentidos, de ver 3 cosas, de escuchar 3 cosas, de oler 3 cosas, nos hace volver a estar en el medio y nos hace sentirnos menos congelados, menos bloqueados. Ok. Y por acá coloco las diferencias estando solos o con personas de confianza versus desconocidos. Y encontramos que muchas veces cuando estamos solos nos sentimos tranquilos o tranquilas, nos sentimos con confianza. Es decir, nos desconectamos del miedo, nos desconectamos de la huida, del ataque, del shock y nos conectamos con otras sensaciones que hacen que nuestro cuerpo se sienta más relajado, más tranquilo y hablamos con mayor grado de facilidad. Mientras que con respecto a los desconocidos, muchas veces tenemos temor a ser juzgados, nos podemos centrar en el pensamiento de no ser capaz. Otra vez, como les decía, sentir que tenemos que hablar completamente rápido, esa exigencia de no equivocarnos y el nivel de activación alto, o sea, completamente acelerado. Que a veces cuando una persona está completamente acelerada, se le puede dificultar el habla a cualquier persona, no solamente una persona con tartamudez, ¿sí? Son los casos que a veces encontramos de personas que no son tartamudas y ante un nivel de miedo muy alto, también tartamudean, precisamente porque la activación es tan alta que no facilita el habla. Entonces hay que tener presente estos aspectos y pues también utilizar el cuerpo, utilizar nuestro cuerpo, porque si nos quedamos en el miedo congelado, bloqueado, es como quedarnos así, como una cubeta, frío. Y eso dificulta el habla, porque el habla también está, digamos que asociada con el movimiento. Entonces, cuando nos comenzamos a mover, ya sea las manos, la boca, comenzamos a mover un poco más, es como un apoyo para sacar esa emoción, para darle un mejor manejo y se comienza a facilitar el habla. Por el contrario, el hecho de quedarnos inmóviles o sentirnos inmóviles también es como si le dijéramos al habla stop, que no hable, y se dificulta más. Bueno, entonces acá quisiera mencionar algunos rasgos compartidos por las personas con tartamudez. Quizás no todas los comparten, pero es bueno que los conozcan, como son la alta sensibilidad, la ansiedad y la perfección. Entonces, con respecto a la alta sensibilidad, no quiere decir que ser sensible sea algo malo, no. Ser sensible es una cualidad, es una cualidad más de las personas. Pero de pronto cuando ya tengo una sensibilidad, o más bien cuando le doy un manejo en el cual le doy
demasiada importancia a lo que piensen los demás, se experimenta una dificultad en sí misma. Entonces, con respecto a esta alta sensibilidad, vuelvo y repito, no quiere decir que esté mal, está bien, puede ser una característica de la persona, pero hay que darle manejo. Y una forma también de darle manejo es entender que lo que los demás hagan, comenten, cuestionen, critiquen, quizás sobre nosotros, les corresponde a ellos, no nos corresponde a nosotros. Cada quien tiene una experiencia de vida, una forma de entender las cosas, una forma de ver la vida, que cuando quizás nos trata mal o nos hace sentir un poco mal, habla realmente más de ella, más que de nosotros. Entonces hay que centrarnos más, mucho más en nosotros, en trabajar en nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, y cuando eso esté un poco más fuerte, ya de pronto lo que digan los demás o como nos quieran intentar hacer sentir, ya va a perder peso, porque estamos claros de que cada quien es ese resultado de una historia de vida, de unas experiencias que lo hacen ser y actuar de una manera particular y que casi nunca tiene que ver conmigo, sino con esa persona misma. Entonces aquí nos tenemos que centrar en lo que yo hago, en lo que puedo hacer, en lo que está a mi alcance. Y digamos que esa ansiedad, que sería como ese pensamiento de que algo malo puede ocurrir, entonces es como esa intranquilidad por pensar que, algo malo puede ocurrir o que no seremos capaces en un futuro cercano, en un futuro lejano, y que muchas veces no nos dificulta la interacción y el habla. Y básicamente hay que comenzar a identificar cuáles son esos miedos que tenemos y enfrentar. Entre más enfrentemos, nos acostumbramos y se va creando en nuestra mente como esas experiencias en las cuales nos atrevimos, ¿sí? También otra forma de pensar y por ende una forma de sentir un poco más sana, por así decirlo, o un poco más tranquila. Y digamos que esa perfección, entender que no es posible la perfección, en el momento de que uno experimenta una tensión horrible por querer que algo sea perfecto, maravilloso, que no tenga ningún error, estamos pensando todo nuestro cuerpo, nos estamos haciendo un gran daño, no solamente en el habla, en general, nos estamos afectando mucho en nuestra salud mental. Entonces, sí hay que poner todo nuestro esfuerzo y empeño cuando queremos alcanzar un objetivo, pero eso, simplemente poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, sin llegar al punto de dañar nuestra salud, de estar tan tenso, que a veces podemos sentir que colapsamos. Y bueno, por acá tengo la sensación de incoherencia en la tartamudez. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces se nos es difícil entender que en la vida hay incoherencia. A veces queremos que todo esté alineado, que todo sea blanco o negro. Y acá coloqué, cuando observamos que dos aspectos como pensamientos, emociones o conductas son incoherentes, tendemos a elegir una de las dos, blanco o negro. Entonces, por ejemplo, si en muchas oportunidades me siento con tranquilidad y puedo hablar un poco más fluido, y en otras oportunidades se me dificulta mucho, entonces, no puedo con la incoherencia. Entonces, como no puedo con estas dos cosas que me pasan, simplemente escojo, no, es que no puedo hablar. Y muchas veces hasta inconscientemente buscamos la forma de unificar ese pensamiento, y a veces no es el que nos hace bien, a veces no escogemos el pensamiento que nos hace bien, pero por ese sentido de coherencia se cometen esos errores, y no, simplemente hay que aceptar la ambivalencia de la vida y también comenzar a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Quizás cómo puedo llevar esta facilidad en el habla que me ocurre en X o Y momento a estos contextos, por donde empiezo, ¿sí? O qué estoy haciendo acá que no hago acá, y como que intentar buscar soluciones.
o quizás hasta cierto punto aceptar, bueno, por el momento no he encontrado la solución a esto que me está ocurriendo, pero de pronto reconozco que en ciertos momentos sí tengo facilidad para hablar, quizás en otros no, pero es no minimizar esas experiencias y esos momentos en los que tenemos un mayor nivel de facilidad en el habla. Entonces, por acá, coloqué la pregunta, ¿cómo me regulo emocionalmente? Y primero, entendiendo que la tartamudez te vino a salvar, no a dañar. Muchas veces nos sentimos las personas con la mayor dificultad, con el mayor problema. Pensamos que no hay una persona que pueda experimentar un mayor nivel de dolor, de dificultad, de problema que nosotros. Y resulta y pasa que todas las personas experimentan problemas y bueno, no todos, pero muchos problemas se pueden asemejar en cuanto a dolor, o quizás a veces son hasta más difíciles de sobrellevar o de manejar. Entonces ese pensamiento de que esto que yo tengo es lo peor que me puede pasar a mí, esto que yo tengo no tiene ninguna salida, todo tiene salida menos esto, pues muchas veces nos dificulta esa regulación emocional y ese poder avanzar hacia los objetivos y las metas que se tienen. También encontramos eligiendo la forma en cómo piensas. Creo que en general en este conversatorio he intentado como explicar que las emociones también se dan en base a lo que pensamos, y si se elige la forma de pensar que sea más sana, también se verá reflejado en nuestras emociones y en el manejo que le demos a estas emociones. Si pasa una situación X o Y, pongámonos como la tarea de pensar, bueno, si ya pensé esto negativo, ahora ¿cómo lo puedo pensar positivo? Muchas cosas no podemos elegir en esta vida, pero muchas veces sí podemos escoger la forma de pensar frente a lo que nos ocurre. Trabajando en las habilidades emocionales. Las habilidades emocionales son atención emocional, claridad emocional y manejo emocional. Entonces es como comenzar a conectar con nuestro cuerpo, volvernos los científicos de nuestro propio cuerpo, saber qué me pasa, qué emoción tengo, en qué parte del cuerpo se me generó, reconocer esa emoción que me viene a decir, por qué está ahí, buscar sacarla, porque la emoción siempre debe estar afuera. La emoción, entre más uno deja emociones adentro, sin expresar o sin gestionar, va siendo peor. Y eso, como identificar siempre, como conectar un poco más con nuestro cuerpo, y muchas veces nos podremos dar cuenta que tenemos pensado gran parte de nuestro cuerpo. Centrarnos en los que nos aman. Eso parece como algo mínimo, algo sin sentido, pero realmente el amor tiene una capacidad completamente grande de hacernos sentir mejor, de hacernos conectar con emociones de tranquilidad, de capacidad, de poder. Y sí, y nos cambia como muchas veces ese chip con el cual nos enfrentamos a la vida. Entonces encontramos que la regulación emocional debe ser diaria, no es como que hoy tengo regulación emocional, hoy miro para ver qué me pasó, cómo lo enfrenté, qué me sirvió, qué no me sirvió, qué desecho. No, eso debe ser diario, no solamente por la cuestión del habla, sino en todos los sentidos. En todos los sentidos, eso es como hacer una actividad física, ¿verdad? Hay que hacerla diaria o con mucha frecuencia para que pueda tener sus resultados. Entonces encontramos que es importante identificar en mi día a día cómo manejé las emociones, qué tensión muscular tengo, qué síntomas presento, ser consciente si liberé la emoción, si la saqué, ya sea escribiéndola, ya sea hablándola, pero siempre buscando la manera de sacarla, de expresarla. Identificar qué hay que me dificultó hoy la regulación emocional. A veces pensamos, no, hoy me siento completamente
con rabia o con cierta emoción o descontrolado, simplemente porque hablé con dificultad, no. Muchas veces hay un trasfondo ahí, varias causas que hay que poder identificar. Utilizar la respiración profunda. Sé que de pronto no es la solución a todo, pero sí es muy importante la respiración profunda y utilizarla con bastante frecuencia durante el día. Hay una técnica que se llama Jacobson, que es una técnica en la cual se tensionan todas las partes del cuerpo. Se puede comenzar por la cabeza, por el cuello, los brazos, el abdomen, los glúteos, las piernas. Se tensiona cada parte unos 10 segundos y luego se suelta. Y eso lo que da es una sensación de más tranquilidad y en la cual se libera tensión en el cuerpo. Es una técnica que quizás la pueden encontrar con más detalle en YouTube. Hay explicación un poco más precisa de ella. Y por acá encontramos un cuadro de autorregistro que se utiliza con mucha frecuencia en la terapia cognitivo-conductual, en la cual se registra el hecho que me dificultó la regulación emocional. Luego colocamos qué pensé con respecto a lo que me ocurrió, qué sentí. Registramos también cómo actué. También se escribe cómo lo puedo mejorar y un compromiso que me hago. Pueden utilizar este cuadro de autorregistro por un mes seguido y van a notar que les va a ayudar mucho a darle un mejor manejo a lo que piensan, a lo que sienten y al hablar. Encontramos también unas autoinstrucciones. Las autoinstrucciones son mensajes que nos decimos a nosotros mismos. Unos mensajes, por así decirlo, automáticos que nos decimos, que tampoco son la cura automática, pero que nos pueden aportar un mayor grado de tranquilidad y nos pueden aportar a una forma de pensar más positiva, pero más que positiva, más útil, que me sea útil en la práctica. Entonces, acá dejo una lista de autoinstrucciones que se las pueden aprender de memoria, las pueden simbolizar una en cada dedo. Igual también estas diapositivas se las compartiré por acá. Creo que por acá las puedo compartir. Me confirman ahora si las puedo compartir para que todos tengan la facilidad de poder revisarlas y de poder revisar estas autoinstrucciones en sí. Y encontramos una autoinstrucción que dice: recuerda que tus sensaciones son solo una exageración de las sensaciones normales del miedo, que aumentan porque piensas que estás en peligro, estás a salvo. Estas sensaciones no pueden producirte ningún daño. Deja de aumentar tu miedo con pensamientos distorsionados que no tienen ninguna base real. No luches contra tus sensaciones ni trates de evitarlas. Acéptalas como algo normal, ya se pasarán. De acá son más, las pueden leer ahora que les compartan las diapositivas. Estas autoinstrucciones tienen, como les decía, un buen efecto y también se pueden poner en práctica durante un tiempo, un mes, sobre todo en las situaciones en las que experimentemos un mayor grado de miedo, porque son como unas instrucciones positivas que nos damos y que nos pueden ayudar a sobrellevar las cosas mejor en el día a día. Y ya finalmente mencionar que esto es un proceso, no se logra desde la noche a la mañana. Hablar fluido todo el tiempo no es posible, ni siquiera para las personas normofluentes, por así decirlo, no es posible. Más de una vez nos podemos encontrar con personas que son normofluentes y se bloquean en algún momento o varias veces al día. Sí, ellas mismas se consideran personas fluidas, no con tartamudez, y les pasa. Es decir, nuestro cerebro nuestra mente, la forma como la creamos muchas veces no es perfecta, o podemos tener varias ideas, varios pensamientos que a veces se nos dificulta hablar, o tensiones del día a día que pueden dificultar el habla en términos generales. Entonces,
esa creencia de que hablar fluido todo el tiempo es la meta, esa no es la meta. De hecho, si uno tiene esa meta, va directa al fracaso, porque si yo me coloco la meta de que te va a hablar perfecto, sin ninguna equivocación, entonces supongamos que estoy mejorando en mi habla, estoy hablando un poco más, con más facilidad, pero como me equivoco una vez, ya digo, no, lo que estoy haciendo no sirve, no funciona, porque me bloqueé. Y es como si minimizáramos, descalificáramos todos los avances que hemos tenido simplemente por esa meta que es inalcanzable de hablar fluido todo el tiempo. Este es un proceso de subidas y bajadas, pero que vale la pena y que sí se puede, digamos, avanzar en estas metas que nos propongamos con respecto al habla, por lo menos con dejar de sentir tanto miedo y en sí, cuando uno disminuye el miedo, también se le facilita un poco más el habla. Sentir un bloqueo no significa que no eres capaz o que fracasaste en tu mejora, que básicamente es el bloquearse en algún momento no quiere decir que ya fracasaste y que no vas a ser capaz. Y bueno, finalmente acá encontramos una imagen del fantasmita que persigue a la persona, pero cuando la persona decide verlo a los ojos y lo mira, ya como que ese fantasmita dice, bueno, ya aquí cumplí mi objetivo, ya no espanto, ya me voy. Entonces al miedo hay que verlo a veces a los ojos, ¿verdad? Hay que verlo a los ojos para que venga y nos dé el mensaje que nos quiera dar y pues luego se pueda ir. Y cuando regrese quizás en momentos puntuales para protegernos y no que sea nuestro estado común o natural siempre tener miedo. Entonces eso era todo. Muchas gracias.